somos estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Arquitectura en la Universidad César Vallejo. En la asignatura Abstracción de la Arquitectura Peruana nos ha tocado hablar sobre el tema de la arquitectura inca, así que comencemos. La arquitectura incaica fue una de las más valiosas en el conjunto prehispánico, ya que en ellas construyeron templos, fortalezas, palacios, además de calzadas, caminos, puentes, acueductos, canales de irrigación, entre muchas obras más. En el entorno de la arquitectura inca, el urbanismo era uno de los puntos más importantes para los arquitectos incas. Los caminos principales a menudo atravesaban las ciudades en ángulos. Un buen ejemplo es la ciudad de Pampa. Zonas enteras en las ciudades construían alineadas en la plaza central, y las zonas de los edificios solían ser orientadas hacia el sol. En general, los lados largos de los edificios solían estar en paralelo. Los bloques de los edificios nunca eran del todo cuadrados y cruzaban las calles estrechas en rectas, construidas solo para los peatones. A veces incluso la ciudad tenía una forma como planificada. Por ejemplo, más famosa fue la intención del trazado de Cusco, creada en una figura de un puma vista desde arriba. La arquitectura inca se caracterizó por ser sencilla, carecen de adorno y decoraciones complicadas que otras culturas han presentado, y asimismo era sólida, ya que en sus construcciones se emplearon la piedra en grandes bloques que le daba una solidez, y también se unían a la vez, sin necesidad de que puedan utilizar argamasa entre ellas. Y si nosotros vemos sus monumentales edificaciones, vamos a ver que es simétrico, ya que ambas partes de sus construcciones eran iguales y todas están guiadas a un mismo eje. Materiales de la arquitectura inca. Bueno, en la mayoría de los elementos empleados en la edificación de la arquitectura inca no concernía únicamente al gusto, según fuentes históricas y antropológicas. Muchas obras incas tenían elementos enteramente extraños, especialmente la piedra o el ladrillo de arcilla cortina. Principalmente el tipo de material que utilizaban era el adobe y la piedra. Fueron levantados gracias al uso de rampas de terracería. Se arrastraban las piedras sobre los ladrillos de madera que giraban bajo los pesados bloques de piedra. La piedra era el material predilecto que se trabajaba con precisión para producir una distribución exacta de bloques entrelazados en los edificios más finos. La piedra era de tres tipos: aristócrata, fósforo verde de blotita de Cochabamba y andesita. Sin el adobe, los incas realizaron muchas edificaciones e incluso ciudades enteras fueron trabajadas con este material. Por ejemplo, en el santuario de Pachacama, al sur de Lima, Tracache, al sur de Cusco, entre otros más. Actualmente el adobe sigue siendo muy utilizado en los países andino, ya que esta material conecta las facturas y formas y solidez, simetría y por que armonizan al paisaje, a diferencia de las sociedades como la Chile. Los incas utilizaron una decoración bastante creativa. En la arquitectura inca incluye en algunas de las estructuras de piedra. Estas fueron trabajadas con mejor fineza de cualquier civilización antigua. Las construcciones incas casi siempre eran prácticas, agradables a la vista. También eran notablemente uniformes en su diseño, ya que incluso las grandes estructuras imperiales tenían un aspecto similar a las construcciones más humildes. Estas solo se diferencian de manera significativa por su escala, que era mucho mayor, y también por la calidad de acabados. En las estructuras más humildes se utilizaban piedras de campo, no trabajadas, no fijadas con argamasa de barro, o utilizaban ladrillos de barro seco, como lo conocíamos que es el adobe, en zonas con un clima más seco. Ambos tipos de estructuras solían cubrirse con una capa de barro o yeso de arcilla, luego se pintaban con colores brillantes. En esta oportunidad me toca explicar sobre los tipos de
construcción en la arquitectura inca. Acá se van a destacar 3 tipos de construcciones, lo que es arquitectura civil, arquitectura militar y arquitectura religiosa. En lo que es arquitectura civil, estas han sido construidas hechas para las comunidades, ¿no? Que eran los ayllus, y también conformaban por grandes palacios para los incas. Y en lo que es arquitectura civil, lo que más destacaba en esto era que ellos construían, que eran puentes, caminos, canales, acueductos, andenes, etc. En lo que es arquitectura religiosa, esto fue representada por, como se puede decir, llamar hoy en día las iglesias, que eran básicamente para adorar a su dios, el sol. Y uno de estos templos que representa es el Coricancha. Y en lo que es arquitectura militar, esto fue representado por enormes fortalezas que eran construidas para defenderse ante cualquier ataque. Y uno de estos que se representa es el Sacsayhuamán y la ciudad fortificada de Machu Picchu. En estas construcciones lo que más se destaca es que ellos usaban una construcción que era tomada como doble jamba. Acá podemos observar en vista en planta que era en forma de trapezoide. Aquí se lo vamos a observar en forma frontal, que tenían la doble jamba, que esta era la primera entrada, mejor dicho, y esta de acá era la segunda entrada, ¿ya? Y en planta se puede observar así, como les comentaba, la primera entrada, que es esto, y después entrabas por acá, por acá, y luego te encontrabas con un marco más reducido, ¿no? Entonces eso se le conoce como una doble jamba. Construcciones arquitectónicas. En el presente punto serán señaladas las más importantes construcciones arquitectónicas erigidas por el Imperio Inca de acuerdo a su grado de importancia y su función afín. Las más destacadas son: Ciudad del Cusco. Antes de la fundación de Cusco había un pequeño pueblo llamado Camama, compuesto por humildes edificios de piedra y paja, y varios eyú estaban alojados allí. La ciudad adquirió un gran prestigio como centro religioso, además de ser el centro político del imperio. Centros administrativos provinciales. A medida que el Tahuantinsuyo se expandió, se edificaron centros provinciales desde un momento de los cuales se gestionaron las diversas provincias denominadas Tambo Colorado, Huánuco Pampa y Cajamarca. Construcciones de carácter religioso. Coricancha. Era el santuario trascendental de Cusco luego de la contienda de los Chancas. Este templo es uno de los mejores ejemplos de la bella arquitectura inca. Destaca su pared curva hecha con admirable perfección en la actualidad. El convento Santo de Domingo se alza sobre los restos de los muros incas. Construcciones militares y conmemorativas. Entre las construcciones más notables de carácter militar y conmemorativas cimentadas durante el reinado inca se encuentran las siguientes. Incahuasi. Se encuentra en el valle de Lunahuaná, en el centro de San Vicente de Cañete. Sacsayhuamán. En un cerro con vista al Cusco, en el sitio norte, se halla el lugar religioso de Sacsayhuamán. Este se constituye de 3 pisos elaborados con un inmenso paredón en zigzag en los que habían 3 torres. Las paredes se forjaron acoplando bloques de rocas de extraordinarias dimensiones. Arquitectura élite.
De los diseños arquitectónicos construidos por el Imperio Inca, se encuentran los más emblemáticos que son resaltados por su magnificante. Entre ellos se destacan Ollantaytambo. Ollantaytambo o Ollantaytambo es otra construcción extraordinaria de la arquitectura inca y es la metrópolis inca en Perú. Pisac. Su zona antigua es uno de los más significativos del Valle Sagrado de los Incas. La arquitectura inca de Pisac es mixta, erigida sobre sedimentos nativos por el virrey Francisco de Toledo. La hermosura de sus paredes edificadas con inmensos bloques rocosos suavizados con asombrosa proporción y extraordinario empleo del pedrusco dejan al invitado perplejo. Machu Picchu. Machu Picchu ha sido durante muchos años uno de los acertijos más impresionantes del pasado inca. Para su estudio se dividió en diferentes sectores, según las características poco o muy elaboradas de la arquitectura. Estos pueden ser urbanos, agrícolas, religiosos, entre otros.